Ok. Pues muy buenos días, gracias a los que se conectaron. Y pues es una pregunta que he recibido constantemente, una opinión sobre cuál es el mejor software. Entonces pues quisiera, antes de dar como que una respuesta, quisiera dar un panorama general de lo que tenemos como software y de lo que a lo mejor nosotros como usuarios también debemos considerar cuando queremos contratar un software o adquirir un software, ¿no? También me gustaría hablar un poquito sobre lo que de pronto la gente busca como diciendo, oye, no, yo no quiero algo comercial, yo quiero una solución muy a la medida, a lo que yo necesito puntualmente. Y entonces existe también esa opción, ¿no? De buscar algún desarrollador. Entonces, bueno, pues como muchos ya lo saben, y como lo han visto a través de mis sesiones, pues yo soy distribuidor de Aspel. Entonces, pues esa es una de las opciones comerciales que tenemos, ¿no? Después tenemos otra opción comercial, digamos que al nivel de Aspel, pues definitivamente es la competencia, que es Compaq. Ellos, eso es otro software que hace prácticamente lo mismo que Aspel de una o de otra forma, ¿no? Ahora sí que de pronto los usuarios han querido o han adquirido preferencias por uno o por otro software, ¿no? Pero estos al día de hoy son software completamente comerciales y que están enfocados solo en alguna función, ¿no? Pudiera ser la administración, pudiera ser la contabilidad, pudiera ser la nómina, ¿no? Pero de pronto eso nos lleva hacia otras necesidades, ¿no? Lo que nosotros conocemos o normalmente como un ERP, ¿no? Aspel y Compaq no son ERPs. Entonces, ¿qué software yo sí puedo decir que son un ERP? Pues digamos que aquí en México, los que yo les puedo, de los que se me vienen a la mente, está este software que se llama SAI. De hecho, ahí ya lo anuncian ellos, SAI ERP. Ese es uno de los software que he visto que funciona bastante bien y ya es como un ERP. Y otro software que he visto que es muy común o que sí ha sido como que muy promocionado o identificado por la gente. A ver, déjenme ver, había yo abierto la imagen. Es Microzip, pero a ver, no lo veo. Bueno, Microzip, que sí tenía yo abierta su página de Microzip, pero bueno, ahorita la abrimos en cualquiera de estos. Vamos a usar la de SAI como referencia. Aquí está, perdón, aquí está, ya lo vi. Esta es el otro software que sí se puede considerar, sí, gracias Carlos, Microzip es otro software que se puede considerar como un RP, ¿no? Yo lo que sí les puedo decir al día de hoy es que la solución de Aspel yo la he hecho funcionar como un RP. De hecho, en algunas de las sesiones que hemos dado o que ya he presentado aquí con ustedes, pues es la integración de tres soluciones de Aspel, ¿no? Que es SAEC, Bancos y COI, que pueden funcionar completamente como un RP. Aquí desgraciadamente la mala noticia es que tener un RP no garantiza que yo pueda tener la completa funcionalidad u operación o automatización de los procesos de mi negocio, ¿no? Y eso, antes de pasar a los gigantes, me gustaría como que sí recalcar, ¿no? ¿Qué necesito yo para poder implementar un software? Pues yo primero que nada necesito tener bien definidos cuáles son los procesos de mi negocio, ¿no? Cómo es la secuencia de pasos entre lo que yo hago o necesito hacer en mi empresa para que entonces sí pueda funcionar o si sea posible generar la automatización de procesos. Fíjense que a nosotros nos habían dado una capacitación donde nos decían, ¿no? Pues sabes que te va a llegar un cliente que te va a decir que a lo mejor tiene ahí unos problemas de inventario, ¿no? Le están robando el inventario, tiene la impresión de que tiene por ahí robos de inventario, fugas en su inventario, y entonces todo mundo le aconseja a ese cliente que ponga un software para que detecte ese robo de inventario. Al día de hoy, siendo honesto con mis clientes, digo, sí, ¿sabes qué? Podemos ponerte un software, efectivamente te va a ayudar a confirmar que te están robando el inventario y a lo mejor ya vas a saber puntualmente cuánto te están robando. Pero de ninguna manera el software va a evitar que te sigan robando, ¿no? ¿Qué es lo que hace que te puedan, o cuál es la ventaja de pronto automatizar?
pues que cuando tú ya tienes este conocimiento que te están robando, pues entonces estableces procesos para que no sucedan, o procesos de cómo medir las cosas, y entonces el software te va a ayudar a automatizar esos procesos, y que algo que pudiera ser manual para identificar no sé, que te están robando un inventario, y que pues lo detectas hasta final de mes, que a lo mejor es cuando ya tienes los datos de todo ese proceso, pues cuando lo automatizas el dato lo tienes inmediatamente, ¿no? De hecho, a lo mejor me estoy yendo a un ejemplo extremo, pero en la parte, por ejemplo, de producción, ahí sí es un beneficio inmediato, ¿no? Cuando tú automatizas la parte de producción y tienes bien identificado a lo mejor la parte de paros de máquina, o sea, los tiempos muertos, que mandaste a reparar un equipo, mides constantemente las fallas de los equipos para que puedas ya predecir cuál es el equipo que necesitas reemplazar. Ahí sí, cuando automatizas es más fácil que puedas tener a la mano el dato informativo que ya te puede ayudar a tomar la decisión, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando no tienes automatizado esto? Pues toda esa información la van procesando. A lo mejor si lo tienes bien mecanizado, si lo tienes establecido en un buen proceso, toda la gente va metiendo esa información a sus tablas o a sus hojas correspondientes. Llega el final de mes, sacan el análisis de esa información, y entonces ya te puedes saber hasta el final del mes qué fue lo que está pasando con la operación de tu empresa, ¿no? O el proceso de producción. Entonces, si lo automatizas, sí puede ser posible que ese dato lo tengas al día de hoy, ¿no? Si hoy sepas cuál fue la máquina que paró, cuánto tiempo paró, cuánto tiempo tuviste ahí parado al obrero, o qué decisión se tomó con ese obrero, con dónde se reubicó, ¿no? Cuando automatizas, entonces es cuando ya te obtienes ese beneficio, ¿no? Y ahí sí es lo mejor de cuando ahí sí le puedes sacar mucho jugo a la implementación de un ERP, ¿no? Cuando ya tienes todos esos procesos bien definidos. Fíjense que igual aquí, como experiencia, a mí me tocó ayudar a una empresa que cuando yo llegué, ellos utilizaban Aspel como una vil máquina de escribir, ¿no? Solo hacían sus facturas y nada más, ¿no? Ya existía el CFDI, hacían las facturas, las timbraban y era lo único que hacían. No controlaban inventarios, no controlaban la cuenta por cobrar, por lo mismo que no controlaban inventarios, no controlaban las compras, las cuentas por pagar. Obvio, la mayoría de software de tipo comercial como es Aspel y Compaq, como no están tan identificados como un ERP, se enfocan principalmente en la parte de inventario, ¿no? Como les digo, yo al día de hoy ya manejo los sistemas como si fueran un ERP. Perdón, de hecho el haber ya distribuido ERPs me ha ayudado a entender y a mejorar la implementación de esto. Y entonces empezamos a meter en Aspel todo lo que eran ya las rentas, los gastos de luz, teléfonos, celulares, publicidad, papelería, etcétera, etcétera, etcétera. Y y logramos, pues ahora sí, sacarle mucho jugo a toda la información que se operaba en el sistema, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con esta empresa? Pues llegó un momento que dijo, no, ¿sabes qué? Ya necesitamos más información, más detallada, más puntual, y ya ahora sí Aspel ya no nos sirve, ¿no? Necesitamos migrar hacia un ERP. En este caso ellos migraron hacia NAV, y la verdad es que sí fue un cambio. Aunque ya teníamos establecidos ciertos procesos, ya el cambio con NAV y de pronto integrar hasta la parte de importaciones, que era lo que querían ellos controlar, la verdad es que no estaba tan, pues eso no lo manejábamos en Aspel. Entonces la verdad es que sí fue un proceso un poquito complicado de implementar, y la verdad es que después la experiencia para este cliente sí se volvió bastante pues desagradable, ¿no? Ya no fue tan agradable la experiencia, no fue lo que se esperaban con respecto a la implementación, ¿no? Entonces aquí, pues, ¿cuál es la recomendación que yo les puedo hacer cuando ustedes contraten algún software? Yo sí les recomendaría mucho que vieran que quien se los instala sí tenga un poquito de conocimientos de administración y de contabilidad al menos, ¿no? Para que entonces la implementación sea más fácil, ¿no? Honestamente, cuando yo empecé a implementar los sistemas Aspel, no sabía nada de contabilidad, no sabía nada de administración, no sabía lo que era, es más, no sabía ni desglosar IVA, ¿no? Entonces, no sabía lo que era un balance general, un corte de caja, o sea, todos los efectos que lleva dentro de la administración y el control interno, ¿no? Entonces, la verdad es que sí fue,
un poquito de prueba y error, al día de hoy pues ya conozco todo el ciclo administrativo y por eso es que podemos implementar el software de Haspel como si fuera un ERP, ¿no? Bueno, aquí también me gustaría comentar algo, ¿no? La mayoría de gente de pronto dice, oye, ¿qué hago? Compro mi software con licencia o o hago un desarrollo a la medida, solicito un desarrollo a la medida, pero de hecho el de pronto mandar a hacer un desarrollo a la medida honestamente es muy caro, ¿no? Honestamente el que yo contrate a un programador, salvo que a lo mejor sea un proceso que yo voy a desarrollar completamente, donde yo contrato un programador y yo le empiezo a decir al programador puntualmente, ¿sabes qué? Hazme el login, hazme el catálogo de clientes, hazme mi catálogo de inventarios, ahora quiero que tengan esas integraciones, ahora hazme el módulo de pedidos, ahora hazme el módulo de cotizaciones, etcétera, 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 y yo voy haciendo ese mapa de cómo debe de relacionarse la información, yo voy diseñando mis tablas de datos, es más, defino en qué base de datos voy a trabajar, en qué lenguaje de programación quiero que se desarrolle mi plataforma, en qué tipo de servidor quiero que corra y la forma de trabajar. Mientras yo defina todo eso y yo solo contrate al programador, entonces sí podemos decir que el código es mío, ¿no? Pero si yo contrato a alguna empresa y yo le digo a esa empresa, oye, ¿sabes qué? Yo quiero un software que yo pueda dar de alta mi catálogo de clientes de esta forma, mi inventario de esta forma, que yo pueda hacer mis pedidos, cotizaciones, y la empresa se encarga de todo lo que yo hablaba al principio, de todo ese mapeo de cómo se va a relacionar la información, en qué base de datos se va a desarrollar, con qué lenguaje de programación se va a trabajar. Entonces ahí esta empresa pues es la que adquiere ese liderazgo, ella tiene sus programadores y la empresa puede considerarse de momento dueña del software y dueña de ese código, ¿no? Y esa empresa entonces va a tener esas dos opciones. Lo que hacen todos los gigantes, bueno, aquí vamos a pensar Haspel y Computación en Acción, lo que hacen es que nos venden a nosotros una licencia, pero el código de programación de cómo las tripas de los programas que nos venden, todo ese código es propiedad de ellos y nosotros por eso no podemos mover ese código, ¿no? Entonces ahí lo mismo, si yo contrato una empresa y yo le digo que me haga un software muy puntual para las necesidades de mi empresa, pues esa empresa tiene ya esas dos opciones. Me puede vender una licencia de ese código que yo le estoy solicitando, y el código sigue siendo de él. Eso obvio abarata el que yo pueda solo adquirir la licencia, por eso es que las licencias de estos software comerciales relativamente son baratas, porque no estamos comprando el código como tal. Y la otra es que si yo de pronto quiero tener esa libertad, ¿qué pasa si de pronto hay modificaciones a la ley? Como lo hemos visto que ha venido en todos estos años, se han hecho modificaciones, pues ¿qué necesito cuando yo tengo un desarrollo a la medida? Pues que mi sistema a la medida sea actualizado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo compro una licencia de software a ese programador? Pues entonces estoy casado con ese programador y él solo va a poder hacer las actualizaciones correspondientes de acuerdo a lo que solicite la autoridad, ¿no? Si yo soy dueño del código, a lo mejor yo si llego a tener algún conflicto con ese programador y yo soy dueño de mi código y yo tengo mi código, pues entonces ese código ya se lo puedo yo facilitar a otro programador para que me haga las actualizaciones correspondientes, ¿no? Pero aquí sí es muy bueno como que hacer ver ese punto, ¿no? Cuando yo quiero un desarrollo muy a la medida, entonces tengo esas dos opciones. La empresa que me lo vende o me vende una licencia o me vende ese código. Obvio, el que yo sea el propietario del código eleva bastante el costo de esa solución, ¿no? Entonces sí hay que tenerlo en cuenta cuando yo quiero desarrollar o contratar un software que sea muy puntual y específico para mi empresa. Por eso es que yo insisto con todos mis clientes, ¿sabes? Que cuando me encuentro algún cliente que quiere algo así muy puntual, entonces ya es cuando le digo, mira, ¿sabes qué? Mejor trabajamos sobre el software que ya existe, vemos cómo lo podemos implementar o adaptar de acuerdo a tus necesidades, y entonces yo creo que es la mejor opción que podemos hacer sin elevar costos, ¿no? Obvio sí conozco empresas y sé que hay empresas que de pronto dicen, no, yo sí tengo la capacidad económica de adquirir mi propio código y de después a lo mejor hasta desarrollar mi parte de mi plantilla de programadores y aquí poder yo desarrollar seguir evolucionando mi software. De hecho, una empresa que les puedo decir que sí hace eso es Cinépolis. Cinépolis tiene su propio grupo de programadores
y todo el software que utiliza Cinépolis lo están desarrollando ellos, ¿no? Entonces ahí sí, ¿cómo se llama? Pues hay empresas que tienen esa capacidad, ¿no? Ellos obvio son dueños de su código, y cualquier modificación que ellos quieran hacer, pues tienen ahí los programadores a la mano, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí alguien tenga algún comentario o pregunta que quisiera hacer. Ok, muchas gracias. Saludos a Carlos y Héctor. Ahora me gustaría hablar un poquito de los gigantes que tenemos aquí, que pueden proveernos soluciones en México. Yo de momento, bueno, hace rato se me vinieron a la mente dos. Definitivamente uno es SAP, que tienen esta solución que se llama pequeñita, orientada hacia la pyme, que se llama SAP Business One. Me parece que tienen una solución intermedia que se llama SAP All in One, y tienen a su vez su hermano mayor, que antes era SAP R3 y actualmente es HANA SAP. Actualmente o SAP HANA, ese es su hermano mayor, ¿no? Estos software, de hecho SAP es una empresa que nace en Alemania, desarrollan su ERP. Es un ERP muy completo, más esta opción de HANA. Esta opción, de hecho, si se dan cuenta, dice base de datos in memory de alto rendimiento que brinda analíticas avanzadas sobre los datos multimodelo on-premise o en la nube, ¿no? Esto de on-premise quiere decir que es un software que yo puedo instalar en mi servidor local, o ya tienen una solución en la nube que yo puedo contratar mis accesos y mi empresa, ¿no? Pero base de datos en memoria, lo que para por ejemplo poder instalar esta solución SAP HANA, sí me requieren algunos servidores certificados para que puedan correr SAP HANA, y lo que hace es que toda la base de datos se sube a la memoria RAM, y por eso es que los datos ahí están muy a la mano de la aplicación, ¿no? A eso hace que de pronto SAP funcione muy rápido. De hecho, por ahí yo sabía de una empresa muy grande de aquí de México que tenían implementado SAP R3, y decían que cuando sacaban sus reportes mensuales de ventas y todo eso, se tardaban cerca de día y medio en sacar los reportes, ¿no? O sea, ponían, pues no sé, ahorita que estamos iniciando junio, pues a lo mejor iban a sacar los reportes de mayo, pues el 3 de junio empezaban a imprimir su reporte y llegaban ya hasta el 4 de mayo al mediodía, y ya estaba terminado el reporte, ¿no? O sea, de tanta información que manejan esos contribuyentes o esos clientes, ¿no? Me dicen que cuando migraron a SAP HANA, el proceso cambió a 1 hora, ¿no? O sea, de día y medio que se tardaba en salir ese reporte de ventas, en HANA salía en 1 hora el reporte, ¿no? Entonces, pues obvio, eso trajo muchos beneficios a esa empresa, ¿no? SAP, esta empresa, fíjense que cae en una situación similar a la que yo hablaba de cuando yo quiero un desarrollo a la medida. ¿Qué es lo que no traen estas dos soluciones? No traen la opción de contabilidad electrónica, facturación electrónica. SAP al día de hoy ya maneja nómina, tampoco traía en la nómina electrónica. Y cuando yo contrato ese software para mi empresa, pues me caso con el desarrollador que yo estoy contratando, ¿no? Fíjense que también me ha tocado ver casos de empresas aquí en México que contratan SAP, pero como son corporativos internacionales, la empresa que decide las compras a lo mejor está en Brasil, y Brasil contrata SAP para una empresa en México con SAP, con un distribuidor de SAP en Brasil. Y tienen que venir los desarrolladores a México a ver cómo son todas las cuestiones de la factura electrónica, contabilidad electrónica, etcétera, regresarse a Brasil y empezar a programar para lo que se necesita aquí en México, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con este fabricante tan grande que conozco? Pues que cuando, por ejemplo, apenas que se vino el tema de la carta aporte, pues tuvo que pasar lo mismo. Y ahorita con el CFDI 4.0 pues tiene que pasar lo mismo. Tienen que traer a sus programadores que están en otro país, que no entienden muy bien qué eso es lo que se necesita, y entonces todo lo que llegan y entienden lo empiezan a aplicar desde Brasil, ¿no? ¿Y cuál es lo más complicado de este software? Que aunque yo estoy usando un software de uso internacional, el único que me puede ya dar solución sobre los cambios fiscales que yo necesito es mi proveedor de Brasil, ¿no?
Y cosa curiosa, dices, oye, pues sabes qué, es un proveedor que ni siquiera conoce de las leyes en México, que ni siquiera conoce de los impuestos en México y está desarrollando la solución para México, ¿no? El sentido común que nos diría, oye, pues al menos contrátalo con una empresa que es de aquí de México, que está bien empapada en solucionar lo que se necesita en México, ¿no? Pero como son empresas internacionales, pues no se toma la decisión tan directa aquí en México, ¿no? A veces son decisiones que se toman pues, en los grandes corporativos y así es como lo hacen, ¿no? Pero sí me ha tocado ver esa situación, como también me ha tocado ver situaciones al revés, ¿no? Que están desarrollando distribuidores de SAP aquí en México, están desarrollando para cuestiones de impuestos en otros países, ¿no? Pero aquí otra cosa que hay que tener en cuenta. Una cosa es el costo de la herramienta y otra cosa, digamos que para que quienes tengan de pronto contemplado adquirir a cualquiera de estas dos soluciones, y ahorita pues voy a hablar igual de la opción que nos da Microsoft. Una cosa es comprar la herramienta, que por ejemplo si lo vemos en un Aspel, una cosa es que yo compre mi licencia de Aspel y otra cosa es que yo de pronto le quiera comprar derechos a Aspel de poder editar sus tablas de datos para, en este caso, por ejemplo, la contabilidad electrónica, ¿no? O la facturación electrónica, ¿no? ¿Qué es lo que no viene en la base de datos nativa, por ejemplo, de SAP? Pues no viene un UID, no vienen los códigos de ahorita que nos está pidiendo el SAT de uso de CFDI, el régimen del contribuyente o del receptor, del emisor. Todos esos campos no vienen en las tablas nativas de SAP. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ese contribuyente? Oye, SAP, además de que te estoy comprando tu herramienta, voy a tener que comprarte derechos de escritura sobre tus tablas, ¿no? Si yo lo hago así, saltándome como dicen, las trancas, como se dice comúnmente, si yo digo, yo ya tengo aquí mi SAP, ya sé en qué base de datos viene, en qué tipo de base de datos viene, pues entonces entro a la base de datos y empiezo a editar, pierdo mi garantía de uso de la herramienta, ¿no? Ahí hay que tener cuidado. Entonces, para no perder ese uso de la herramienta, pues yo le contrato a SAP, ¿sabes qué? Voy a necesitar abrir 10 tablas, 20 tablas y voy a tener que agregar tantos campos o tantos datos para que entonces pueda yo cumplir con lo que se necesita, ¿no? También cosas que hay que tener en cuenta con respecto a este tipo de software: no todos sus reportes vienen adecuados a lo que el usuario comúnmente quiere ver, ¿no? Lo que vemos, por ejemplo, en un SAE, en un Compact, en un Microzip, no viene, o sea, sí viene digamos que de una manera como viene pensado, pues, de la parte del fabricante, ¿no? Pero si yo quisiera ver una balanza de comprobación como la estoy acostumbrado a verla a lo mejor en Aspel o en Compact, a veces tengo que pagarle igual a SAP para poder editar. Bueno, ahí sí, no, ya no a lo mejor es SAP, a lo mejor ahí es a mi distribuidor para poder ver los reportes como yo quisiera, ¿no? Entonces sí hay que tener en cuenta que cuando yo quiero comprar o contratar un monstruo de este tipo, sí tengo, no es solo el uso de la herramienta, sino también tengo que pagar pues los desarrollos especiales que yo necesite y ¿cómo se llama? Los el derecho de apertura de tablas para que yo pueda editar esos campos adicionales que se necesitan, ¿no? Fíjense que aquí igual como comentario, una licencia por ejemplo de SAP Business One anda alrededor de los $5,000 y el costo de implementación más o menos anda al 100%, ¿no? O sea, por un lado pago $5,000 de la licencia y por otro lado $5,000 de la implementación de esa licencia, ¿no? Y obvio, como les decía, si yo voy a necesitar pues contabilidad electrónica, facturación electrónica, no hay de otra, voy a tener que pagar mi apertura de tablas para poder agregar los campos que se necesitan. Obvio, todo eso me lo cotiza quien me vende del software y pues ya me entrega una sola cotización, ¿no? Pero ¿cuál es uno de los requisitos de SAP? SAP, para poderme cotizar, aunque yo le quiera comprar y bueno, a lo mejor no sé, yo vendo, estamos hablando de que me costaría más o menos una implementación 200,000 pesos en un año. Entonces estamos hablando de que SAP, para que me pueda cotizar, me solicita que esos 200,000 pesos que me va a costar en un año sea al menos el 2% de mi facturación, ¿no?
Entonces, si yo no vendo al menos el 2% de mi facturación, SAP no me va a vender el software que yo necesite, ¿no? Y eso estamos hablando que esos son costos de puro software, ¿no? No hay que tomar en cuenta que otra cosa es la infraestructura sobre la que va a correr el software y licencias adicionales que yo necesite, a lo mejor como el caso de bases de datos especiales, ¿no? O también llega a suceder que dicen, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que mi base de datos está en SQL. También me ha pasado a mí que de pronto me dicen, es que nosotros estamos con algún corporativo en España y ellos quieren tener la base de datos en SQL porque ellos igual se conectan a la base y extraen información. Ok, entonces hay que pagar, además de que yo pague mis licencias, mi apertura de tablas y todo eso, tengo que pagar tanto mi servidor, toda mi infraestructura física, como mis licencias adicionales como es el Windows, el SQL, por ejemplo, con todas las licencias adicionales de usuarios a los que quiero manejar, ¿no? Entonces, más o menos como para que se vayan dando una idea de cuánto me cuesta implementar una herramienta de este tipo, ¿no? Por eso que fíjense, el cliente que yo atendía, que migramos de Aspel, perdón, cuando contrató NAP, que es la otra herramienta, pues más o menos el salto fue como de 5 millones de pesos, ¿no? También que les digo, con respecto a esto, y es algo que yo comento en muchas presentaciones, cuando yo contrato este software, estos software, todos estos gigantes me cobran una anualidad, ¿no? Cada año esa anualidad puede variar del 20 al 30%. La verdad es que no, como que no hay un estándar de lo que cobran, pero en ese rango es del 20 al 30%. Entonces, si yo le pago ahorita por un solo usuario 200,000 pesos, para el siguiente año voy a tenerle que pagar alrededor de, no sé, 60,000 pesos, ¿no? Y así cada año tras año, tras año, tras año. Dependiendo las marcas, a veces no hay alguna sanción porque no los paguen, pero lo que sí les puedo decir es que cuando dejas de pagar, no hay problema. Si no hay cambios en la ley, puedes seguir operando. A fin de cuentas el software es tuyo, pero cuando se llegue un cambio, como en este caso ahorita de la carta aporte, el CFDI 4.0, entonces te cobran todas esas anualidades que te retrasaste juntas, ¿no? Entonces sí es un poquito muy grande la inversión que hay que hacer con este software, ¿no? La ventaja de tipo de software es que, como aquí lo veíamos, ya existen analíticas avanzadas. Ninguno de los pequeñitos, la verdad es que desconozco honestamente de estos, por ejemplo de SAI, lo desconozco, también de Microsoft desconozco si ya traigan lo que serían los cubos de datos que se denominan, que yo creo que eso es lo rico o lo padre de que traen todos estos tipos de software, que ya traen toda esa analítica de datos, para poderme entonces empezar a pronosticar ventas, empezar a pronosticar pedidos, empezar a pronosticar cobranza. Y es a lo mejor lo rico que traen estos software, ¿no? O nos empiezan a pronosticar ¿sabes qué? Inventario, ¿no? Oye, ¿sabes qué? De acuerdo a lo que estoy viendo que tienes, que has vendido, etcétera, etcétera, yo te recomiendo que entonces compres tantas piezas de esto, ¿no? Y obvio, hay toda una inteligencia artificial que ya me hace un análisis muy muy puntual de cuál es la mejor opción de compra, ¿no? A lo mejor hasta si igual analizan los comportamientos de nuestros proveedores, a lo mejor hasta igual me pueden pronosticar, ¿sabes qué? Compra en esta fecha porque tu producto te va a salir más barato, ¿no? Entonces esto es lo rico que traen. Ahora, esto no es magia, ¿no? Todo esto depende de cómo sea realizada la implementación, ¿no? Y nuevamente, de cómo tenga diseñados e implementados mis procesos. Entre mejor yo tenga diseñados e implementados mis procesos, es más fácil automatizar y entonces es más fácil de pronto llegar a estos puntos muy muy ricos, que es lo que ayuda a las grandes empresas, ¿no? Los grandes monstruos, pues es todo lo que tienen toda esta ventaja de analítica de información, donde es más, no quisiera aventurarme, ¿no? Pero pudiera haber, así como el SAT ya tiene sus robots y que empiezan a hacer analíticas de cómo están los ingresos, los gastos, etcétera, etcétera, pues este tipo de empresas, digo, de software, pues sí se le puede ya aplicar ese tipo de inteligencia de donde decir, oye, ¿qué crees? El IVA se nos está yendo para arriba, entonces empieza a generar compras o empieza a pagar, ¿no? O a lo mejor así establecerte ciertas estrategias para que pues los impuestos igual no sean altos, ¿no? Pero les digo, eso no es magia, no es brujería, sí tiene mucho que ver
cómo se hace la implementación del sistema. Hasta aquí no sé si alguien tenga alguna duda, comentario. Todo bien, perfecto, muchas gracias, Víctor. También aquí vale la pena mencionar otra cosa, ¿no? El otro software, el otro de los gigantes que les puedo decir que existe y que con el cual yo he trabajado, ya me pasé, es NAV, es de Microsoft. Este es un software que lo mismo que SAP, obvio, está fabricado por Microsoft. NAV es la versión pequeñita y me parece que tienen una solución que se llama AX, si no mal recuerdo. Déjenme, lo buscamos. AX, Microsoft. Aquí fíjense que qué cosa curiosa. Siempre que hagan este tipo de búsquedas, no se confíen en el primer resultado, ¿no? Aquí yo busqué la solución y en automático me mandó a y si yo de pronto no pongo atención que no es el fabricante, sino que es una empresa que se está promocionando, y de hecho aquí sí me dice, oye, esto es un anuncio, esto no es parte de la búsqueda como que orgánica que hace Google. Aquí si no es alguien que le paga, pues aparece esta empresa en el primer punto, y si yo no pongo atención, pues ya le doy clic y entonces ya veo que es la empresa, ¿no? Ese es el producto similar a lo que pudiera ser HANA, de la parte de Microsoft. Estas son las dos soluciones que tiene. Esta es orientada para la pequeña empresa y esta es la de los monstruos, ¿no? Bueno, aquí esta pequeña empresa igual, la verdad es que no cualquier empresa puede pagar este tipo de soluciones, ¿no? Estamos hablando, como les decía, inversiones de ya a lo mejor 200,000 pesos cuando menos, ¿no? Comparados con lo que cuesta a lo mejor 20,000 pesos un Aspel, ¿no? Entonces estamos hablando del 10% lo que cuesta Aspel contra lo que cuesta esta solución. Entonces, que también vale la pena hacer mención. Aquí casi tienen las mismas características. Tengo que pagar tablas, tengo que pagar mis reportes. Lo mismo que si yo contrato el software, no trae, como es un software hecho en Estados Unidos, no trae toda la parte de contabilidad electrónica, facturación electrónica, etcétera, etcétera. Todo eso lo tengo que contratárselo al programador o al distribuidor con el que yo contrate aquí en México, o como les decía, que sí se han dado los casos que se contratan de pronto hasta en otro país, y entonces ya es como ellos pueden establecer. Aquí la gran diferencia que yo sí he encontrado entre estos dos gigantes es que estos manejan algo que se llaman licencias nombradas, y en el caso de Microsoft son licencias por usuario, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre las licencias nombradas y las licencias por usuario? Que a lo mejor si yo estoy en una fábrica y yo tengo un usuario de gerente de producción, y tengo 3 turnos, con app yo tengo que comprar una licencia, y con esa licencia puede entrar el gerente de la mañana, el gerente de la tarde y el gerente de la noche, ¿no? Y en el caso de SAP, así era hasta hace algunos años, se denominan licencias nombradas, y entonces si yo tengo 3 gerentes, que uno es Pedrito, otro es Juanito y otro es Toñito, tengo que comprar su licencia de Pedrito, su licencia de Juanito y su licencia de Toñito, ¿no? No puedo tener una sola licencia para cada usuario. Eso era hasta hace unos años, ¿no? La verdad es que ahí sí desconozco si es que haya cambiado. Entonces, ¿qué implica? De acuerdo a lo que les decía hace rato, pues entonces aquí yo tengo que pagar 3 usuarios, y en solo tengo que pagar un usuario, ¿no? Esa es como que uno de los grandes diferenciadores, ¿no? Sin embargo, también hay empresas que de pronto han optado por el nombre de la solución, ¿no? Yo quiero tener SAP en mi empresa, ¿no? Y entonces es de pronto lo que se encarece, que a fin de cuentas, dependiendo quién sea la persona que les atienda, sí les puede desarrollar alguna estrategia, como decir, sabes que no te preocupes, vamos a comprar una sola licencia para Pedrito, que es el de producción de la mañana, y 2 vendedores para Toñito y Juanito de la tarde y la noche, pero vamos a poder hacer que por aquí alguna configuración que puedan ingresar a la parte de producción, ¿no? Entonces sí, de pronto existen por ahí algunos truquitos, pero sí depende de quién se los venda, ¿no? Aquí a lo mejor sí entran temas de
de legalidad, hasta donde sea legal hacerlo de una forma o de otra. La verdad es que ahí sí no sabría yo decirles, a lo mejor hasta sea algo más que legal ético, pero sí de pronto he escuchado ese tipo de soluciones, ¿no? De que dicen, no, mira, ponemos al principal de producción como su usuario de producción y a los demás los ponemos como vendedores, pero sí habilitamos que puedan entrar a la parte de producción, ¿no? Entonces, sí es alguna de las situaciones, ¿no? Obvio aquí, fíjense que estas dos soluciones sí ya vienen muy completas, ya traen comercio electrónico, traen soluciones para los celulares, por ejemplo, de SAP sí me tocó ver una solución donde a lo mejor si está un vendedor y tiene su solución aquí y yo estoy con el cliente y requiero un crédito especial o un descuento especial, yo desde aquí puedo mandar una petición a mi gerente, el gerente le llega la petición y desde aquí la puede aprobar desde el celular, ¿no? Obvio, pues ese tipo de herramientas, por ejemplo, pues con Aspel no las tenemos. Y eso, pues todo es lo que les decía, ¿no? Eficientar la comunicación y eficientar que toda la toma de decisiones sea muy ágil, ¿no? ¿Qué pasaría esa necesidad con alguna solución tradicional? Pues a lo mejor le digo a mi cliente, a ver, espérame tantito, ya me salgo, voy y le marco al gerente, si me marca, pues si me contesta, pues a lo mejor me puede dar solución, si no me contesta, pues esperar a que me dé la respuesta, y a lo mejor sí me autoriza en ese momento el descuento, pero no está en sistema, entonces tienen que avisarle a alguna persona, la encargada de asignar los descuentos, que me asigne ese descuento en especial y cosas así, ¿no? Entonces es lo único que pasa, ¿no? Pensando en monstruos de este tipo, en software de este tipo, pues todo el mundo está buscando igual una solución como que muy, ¿cómo decirlo? Que pueda ofrecerme todo esto, pero de menor costo. No sé si a todos se les viene en mente alguna solución que pueda hacer todo esto que estamos hablando, en un menor costo. Bueno, pues esa solución se llama Odoo. Perdón. Odoo. Aquí nuevamente les advierto mucho, ¿no? Hago la búsqueda de Odoo y me manda primero estas opciones, ¿no? Y hasta acá abajo ya está la página de este código, o bueno, de esta solución que se llama Odoo. Odoo es una solución que hace casi lo mismo que cualquiera de estos gigantes. Lo que sí es que pues como aquí vimos cuando hacíamos la búsqueda, es un código que se denomina, o un software que se denomina open source, ¿no? ¿Qué es eso? Que aquí sí yo puedo tener libre acceso al software, a las tripas del software, y le puedo mover al código libremente si es que tengo los conocimientos suficientes, ¿no? Entonces aquí sí que ya no necesito pagar esas tablas. Obvio, Odoo al día de hoy ya tiene una cadena de distribuidores a los que les da una capacitación con respecto al uso de la herramienta. Yo creo que también el problema con todos estos tipos de software es la curva de aprendizaje, ¿no? Cómo yo puedo implementar el software si aparte a lo mejor, y yo creo que es la peor solución que pudiéramos hacer, decir, no tengo procesos, no conozco el software y lo quiero implementar. Yo creo que es la receta perfecta para el desastre, ¿no? Entonces, yo sí les recalco mucho, primero definan procesos, una vez que ya por sus procesos funcionan a lápiz y les dan la información que requieren, entonces podemos automatizar, ¿no? De otra manera, la verdad es que es la receta para el desastre, ¿no? Entonces, si yo ya sé mis procesos, si yo ya sé todo el tema de facturación electrónica, todos los campos que necesito, etcétera, validaciones, los permisos ya tengo contrato con mi pack, yo sí puedo venir a este software, moverle todas las tripas del software, y entonces ya que salga de origen mi factura electrónica, ¿no? Pero nuevamente, si yo contrato a un distribuidor de Odoo, con ese que contrates, con el que me voy a casar por mucho tiempo para que pueda manejar mi solución. Salvo que yo llegara a hablar y decirle, oye, ¿sabes qué? Sí te contrato el software, pero además de que te contrate toda la parte de facturación electrónica, contabilidad electrónica, te compro el código que hagas, desarrolles para estas modificaciones, para que si en algún momento yo quiero cambiar de distribuidor, yo tengo mi código, pues entonces es así como
como pudiera garantizar la continuidad, ¿no? Si no, pues con cualquiera de estas tres soluciones me estoy casando con uno de los gigantes, ¿no? Entonces, pues aquí, es otra de las soluciones que podemos tener disponibles, ¿no? Entonces, pues ahora sí que resumiendo un poquito, y llegando a la respuesta con la que yo iniciaba esta plática, ¿cuál es el mejor software? Pues la verdad es que no existe un mejor software. El mejor es el que sepa utilizar correctamente la persona de sistemas o la persona que ustedes contraten para la implementación, sea Compaq, sea Aspel, sea SAI, sea Microchip, sea SAP, sea NAV. Tiene que conocer muy bien su herramienta para que los pueda ayudar a ustedes ahora sí que en alcanzar las metas que se hayan fijado en cuanto a administración, en cuanto a contabilidad, en cuanto a facturación, ¿no? Pero pues el software solo automatiza los procesos, ¿no? No da soluciones mágicas, ¿no? De hecho, toda la parte esa de inteligencia artificial y análisis, business intelligence y todos esos conceptos, si yo contrato una app y no hago una implementación de acuerdo a cómo está fabricado una app, pues no me va a poder predecir muy puntualmente, ¿no? Un ejemplo que aquí les pudiera ayudar: hace tiempo yo tengo un cliente que da servicio a hornos industriales, y pues tiene hornos de gas LP, de luz o bueno, eléctricos. Entonces en algún momento, como todo lo quieren al principio muy fácil en la implementación, me decía, solo generamos un servicio de mantenimiento de horno, ¿no? Pero después ya surgió la necesidad de, oye, no, pues quisiera saber a cuántos hornos de tantas, no sé, de tantas calderas, no recuerdo ahorita la palabra, pero voy a decir calderas, cuántos hornos han sido de 2 calderas, de 3 calderas, de 4 calderas. Quiero saber eso, ¿no? Quiero saber cuántos hornos han sido de gas, quiero saber cuántos han sido de gas natural o de gas LP, quiero saber cuántos han sido eléctricos. Entonces, eso que conlleva a que realmente entonces a lo mejor yo no tengo un solo producto. De inicio sí doy mantenimiento a los hornos, pero el que yo tenga que saber que si son hornos de 2, 3 calderas, 4, si son hornos de gas LP, si son hornos de gas natural, si son hornos eléctricos, pues eso ya multiplica un solo servicio por distintos tipos de servicios, ¿no? Entonces, si yo quisiera saber ya después tener toda esa estadística de a qué tipos de hornos les he dado el servicio, pues con el servicio inicial que habíamos dado, que era aparentemente a lo que se dedicaba, no nos servía para poder obtener esa estadística, ¿no? Entonces, sí depende mucho el cómo quien vaya a implementar identifique muy puntualmente qué es lo que después yo voy a querer analizar y qué es la parte de servicios que vendo, ¿no? Porque pues como nos pasó con este cliente, pues al principio me decían, no, yo solo tengo un producto que son el mantenimiento a los hornos. Pues después se multiplicó en al menos creo que 9, ¿no? Eran como 12 productos ya los que teníamos, ¿no? Para entonces sí ya saber, al final del año ya poder determinar cuántos tipos de mantenimientos había hecho, ¿no? Entonces, sí es muy importante que podamos identificar cuáles son las necesidades de nuestros clientes, ¿no? O de nuestros usuarios. También fíjense que les voy a ser honesto, me he encontrado con algunas situaciones. Me pasó con una empresa en Querétaro. Ellos implementaron SAP. Al día de hoy yo no lo sabía, pero SAP ya incluye nóminas. Hace tiempo, yo recuerdo, hace como 15 años, a lo mejor 10 años, SAP no manejaba nóminas, y no lo hacían tampoco aquí en México por toda la parte complicada que se maneja aquí en México con respecto a las nóminas, ¿no? Entonces hace muchos años SAP no manejaba nóminas, ¿no? De hecho aquí, todos conocemos una empresa de aquí de Puebla que vende autos. Yo sabía que esa empresa, por lo mismo, tenían un software especial para nóminas, ¿no? Porque no manejaba SAP la parte de nóminas, ¿no? Sí, fíjense que algo que sí les puedo compartir es que SAP maneja una parte de productividad para recursos humanos. Esa herramienta la verdad es que es muy muy padrísima, porque sí me puede ayudar de pronto a tomar la decisión, llevar la estadística de qué capacitaciones han tenido mis empleados, cuál ha sido su desempeño, si se les paga por destajo, cuál ha sido su productividad. Ese software la verdad es que para la parte de recursos humanos es muy 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 padre.
De hecho, para la parte de planeación de producción, ese software te podía decir, mira, quieres fabricar 10,000 piezas de X producto, lo vas a hacer con tales máquinas y con tales empleados, ¿no? Para que puedas hacerlo a tiempo. Si lo haces con tales empleados, a lo mejor entonces no te lleva, a lo mejor ibas a hacer 10,000 piezas en 15 días y tú cambiabas las variables de los empleados, entonces ya te decía, no, pues te vas a tener que hacer 18 días, ¿no? Porque esos empleados no te van a dar el rendimiento que requieres para las piezas que necesitas fabricar, ¿no? Entonces, la verdad es que al día de hoy SAP ya maneja nóminas, me tocó verlo en una empresa de Querétaro. Sin embargo, una situación que he visto muy constante en esta relación de ingenieros contadores es que hay ingenieros que empiezan a abrir su negocio, ¿no? Venden software administrativo, contable, fiscal y llegan pero no tienen la menor idea de cómo funciona una nómina, ¿no? Y cuál es el respaldo que utilizan entonces. No, tú encargado de nóminas, dime puntualmente cómo elaboras la nómina para que entonces yo pueda eso transmitirlo hacia mi programa de nóminas, ¿no? Y obvio siempre existe un poquito esa ¿cómo decirlo? Esa situación o esa diferencial de que no es tan fácil que yo pueda decir cómo funciona una nómina, honestamente, ¿no? De pronto es cuando como nos preguntan, a ver, dame un manual de cómo te atas los zapatos. Caray, pues a ver, déjame ver, cruzo una agujeta, la pongo del otro lado, le hago el moñito, etcétera, ¿no? Pero tiene que ser muy puntual esa descripción de cómo te atas los zapatos y así tiene que ser para el caso de la nómina, ¿no? Pero, ¿por qué he detectado que hacen ingenieros esos? ¿Por qué no? O esa petición de hacer muy puntual, dime cómo funciona tu nómina, porque pues ellos lo que buscan es ese respaldo de, caray, si de pronto el sistema de nómina se empieza a arrojar un dato erróneo, pues así yo recibí la instrucción de que se hiciera la nómina, ¿no? Y entonces yo, no es mi error, sino es el error de quien me dijo cómo era el procedimiento de cálculo, ¿no? Entonces la verdad es que yo creo que eso es algo que, por ejemplo, en el caso de nosotros nos ayuda mucho porque yo ya entiendo muy bien qué es lo que ustedes necesitan como contadores con respecto al funcionamiento de la nómina, ¿no? Ahora sí, yo ya me sé amarrar los zapatos como ustedes, ¿no? Y entonces eso hace que sea más fácil para mí llegar y implementar una nómina, ¿no? Incluyendo la necesidad que tengan tan específica o puntual, ¿no? Al día de hoy yo les puedo decir que las nóminas más complicadas que me han tocado resolver ha sido la parte de educación, donde a lo mejor un maestro de tiempo completo puede ser maestro en una escuela o en un plantel de un sistema, por ejemplo, colegio de bachilleres, puede ser un profesor de tiempo completo en la mañana y en la tarde puede ser directivo, ¿no? De otro plantel. Y el contrato se los permite, ¿no? Entonces cobra un sueldo como docente en la mañana y un sueldo como administrativo en la tarde, ¿no? Y eso implica que de pronto para de su sueldo que recibe en la mañana cause una cuota sindical para docentes y el sueldo que recibe en la tarde cause una cuota sindical para administrativos, ¿no? Y los dos sueldos se tienen que sumar y tienen que acumularse para efectos de ISR y tienen que igual acumularse para efectos de IMSS, ¿no? Y de pronto a lo mejor como docente tiene algún beneficio porque ya tomó algunas capacitaciones de docencia y entonces eso le genera algún estímulo económico, pero solo lo recibe como profesor, no como administrativo, ¿no? Entonces, al día de hoy yo sí les puedo decir que hemos logrado resolver asuntos tan complejos en la nómina y eso pues es algo que yo les aconsejo mucho, ¿no? Que la persona que ustedes contraten para la implementación de su sistema de nómina, de su sistema administrativo, de lo que ustedes quieran implementar o de su sistema de producción, sí tenga los conocimientos necesarios de qué es lo que necesitan hacer o de qué es lo que quieren hacer para que sea más atractiva o menos frustrante la experiencia de implementación, ¿no? Pues no sé si tengan alguna duda, estamos llegando casi al final de nuestra transmisión del día de hoy. ¿Qué les pareció la charla? ¿Algún tema que les gustaría escuchar con respecto a lo que vimos? ¿Algún comentario de los programas? Algo que también es un hecho, todos los programas tienen algo que se denominan bugs de programación. Todos, ni uno solo está exento de bugs, ¿no? Dependiendo cómo esté hecha, como algo así como que la estructura de respuesta de la empresa, es como se pudiera dar solución a ese bug de programación
que nos pudiera afectar, ¿no? Entonces, esos bugs de programación, la verdad es que pues de pronto sí pudieran afectar, pues no sé, en mi caso o en nuestro caso, por ejemplo, en algún momento nos estaba desplegando dobles impuestos para cuando manejábamos empresas que hacían retenciones de impuestos y se confundía el sistema y veía, por un lado tienes IVA para retener y por otro lado tienes IVA para trasladar, y pues ahí como que le hacía cortocircuito al programa y pues nos ponía ya los dos impuestos en productos que facturábamos y que solo requerían desglosar IVA, ¿no? O sea, como que nos ponía la retención en cero, pero la ponía, ¿no? Entonces, todos los software tienen bugs de programación, entonces no hay uno solo que esté exento, ¿no? También sí les recomiendo mucho, insisto, en que la persona que implemente conozca cómo son las tripas del software que van a manejar, ¿no? Porque de pronto si hay datos que por esos mismos o bugs de programación o estrategias de programación, o sea que de pronto el que diseñó el programa dice, no, pues una vez que se capture este dato, yo creo que no es necesario que se pueda editar, y de pronto si vemos necesidad de editar esos usuarios, pues entonces no hay de otra, hay que conocer cómo funcionan las tripas del sistema, y entonces algo tan sencillo a lo mejor como una falta que pudiéramos aplicar un sistema de nómina, no solo va a la parte de faltas, ¿no? Sino va a la parte de acumulados, o sea, no es un solo dato el que tengo que modificar. A veces llegan a ser 3, 4 tablas las que tengo que abrir para poder editar una falta, ¿no? Lo mismo un cambio de precios, o sea, no es tan fácil el que de pronto, si no conozco bien las tripas del software, no es tan fácil el que yo le pueda, corregir algún dato. Que es más, me he encontrado con situaciones hasta que de pronto del SUA tenemos que modificar datos de su propia base de datos, ¿no? Entonces pues sí, todos los softwares tienen errores, ¿no? También yo sí les invito e insisto mucho, no traten de convencer a alguien al que le tengan mucha confianza de aprender un software, salvo yo al menos así se lo planteo a mis clientes cuando de pronto me hablan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que tengo este software, ya no encuentro al ingeniero que me atendía y pues quisiera que me atendieras tú. Perdón. Y si es un software que no conozco, pues yo le digo, mira, pues sí podemos, ¿cómo se llama? Pues empezar a ver cómo funciona tu software, pero definitivamente la curva de aprendizaje de ver cómo funciona, cómo son sus procesos, si puedo o no abrir las tablas, en qué afecta que yo edite una tabla, etcétera, etcétera, pues va a ser un poquito tardado, ¿no? Entonces a lo mejor sí conozco todos los conceptos básicos de qué es lo que debería tener el software, pero eso no garantiza que sea muy ágil a que yo te pueda dar respuesta en una solución que no conozco, ¿no? Entonces yo ahí sí les hago mucho esa invitación, o bueno, tener en cuenta eso, ¿no? Si yo quiero que me atienda algún distribuidor que maneja otro software para alguno el que estoy ahora sí que un poquito obstinado en utilizar, pues hay que esperar un poquito a esa curva de aprendizaje, ¿no? Con sus riesgos que también con eso lleva, ¿no? O sea, no porque a lo mejor le descubra la primera, también me ha pasado con algunas otras soluciones, medio ya supiste, creo que ya descubrí, creo que la secuencia de datos es esta, ¿no? A ver, modifica, no, ya pues ahora ya nos está alterando otro, pues a ver, hay que buscar dónde no seguimos bien la secuencia de datos, ¿no? Entonces sí es obvio también todo eso siempre lo hacemos sacando respaldos, porque si no sacamos respaldos pues también al menos los dejamos como estaban, ¿no? No, pues muchas gracias, José, la verdad es que la verdad es que sí, les digo, al día de hoy me he encontrado constantemente con esa pregunta, oye, ¿cuál es el mejor software? Y pues sí, no existe el mejor software, ¿no? Recuerdo que un maestro de programación nos decía, nosotros insistíamos mucho en eso, ¿no? Oiga, profesor, ¿cuál es el mejor lenguaje de programación? Y pues él nos decía mucho eso, ¿no? El mejor lenguaje de programación es el que sabes utilizar, porque con ese le vas a dar solución a tu cliente. Por eso es que yo sigo promocionando Haspel, ¿no? Haspel lo conozco así muy bien, conozco sus tripas, y es con el software que yo les puedo dar solución a las necesidades que ustedes tengan, tanto administrativas como contables y fiscales, ¿no? Y pues al día de hoy sí nosotros hemos desarrollado igual, como les digo, así como lo hacemos funcionar como un ERP, podemos generar un centro de costos y podemos generar los cubos de información, que es de pronto el valor que nos ofrecen estos monstruos como es el que estamos viendo ahorita en la pantalla, ¿no? De HANA. Pues muchas gracias a los que se conectaron, espero y les haya, bueno, ya por ahí vi algunos comentarios,
José de Querétaro, qué bueno que te gustó la plática, también Héctor, también Aida, Jacinto, este, y pues cualquier cosa, mi nombre es Silverio Paredes, yo estoy en el estado de Tlaxcala, soy distribuidor Aspel y pues cualquier cosa que les pueda atender con mucho gusto. Perfecto, maestro. Entonces terminamos sesión. Gracias por haber estado por acá y nos vemos en la próxima emisión. Saludos. Hasta luego, bye. Luego. Perfecto, estimados. Finalizamos entonces sesión con el maestro Silverio. Buenos días a todos. ¿Qué tal? José, Aida, Eduardo, Héctor, Jacinto, Jade, Liliana, Maricruz, Micaela y el resto de compañeros por aquí en la barra actualizándome. Vamos a dejar un